de suma trascendencia en la vida del creyente, pero también para nuestra congregación. Vamos a grabar el CD, Sandra, vamos a grabar. ¿Sí estás lista para grabar, Sandra? ¿Haz una seña? ¿Sí? ¿Significó sí o no? Sí, ok. Es que le hizo así, pues esto significa no. Entonces, puedes comenzar a grabar. ¿Y por qué es de suma trascendencia? Porque el tema se llama el tabernáculo de David y la alabanza. Yo creo que todos entendemos un poco de la importancia de la alabanza y de la adoración, pero este tema va más allá de solamente lo que entendemos por alabanza. Este tema tiene que ver con el llamado específico de esta congregación para el cuerpo de Cristo en la ciudad. Entonces yo ojalá pido al Señor que todos los que estamos iniciando hoy en este curso podamos terminarlo, ¿verdad? Muchas veces se nos atoran cosas en el camino y de repente puede suceder que un martes alguien tenga que faltar por alguna razón, pero ojalá y podamos estar de principio a final en este curso. Voy a dar una pequeña introducción. De hecho, el tema está en este estudio del ministerio Hebrón, un ministerio muy bendecido, y voy a estar leyendo mucho lo que el autor del seminario dice, ¿ok? Mucho va a ser leído, algunas cosas voy a explicar, pero voy a estar leyendo bastante porque no quiero perder mucho de lo que el Señor ha revelado a este ministerio. Ese tema para mí no es nuevo, yo lo he dado muchas veces. Este tema lo he estado dando desde hace más de 15 años, yo creo ya. Este mismo tema, con este mismo libro, porque es una bendición. Entonces, pongan mucha atención. Quiero que ustedes escuchen esto. La gran cosecha viene. ¿Cuántos saben de eso? La gran cosecha viene. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de la historia de la humanidad, el mover del Espíritu Santo más profundo, el mejor vino espiritual de todas las edades, la mayor cosecha de almas de todos los tiempos está a la puerta. Vamos a buscar Santiago capítulo 5, versículo 7. Santiago 5, versículo 7. Y voy a correr un poquito en los pasajes porque son muchos los que vamos a leer. Esté listo para anotar. Hay pasajes que no vamos a leer y solamente los vamos a dejar, los vamos a mencionar para que usted los apunte y los estudie en casa. Santiago 5, versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El apóstol Santiago nos anima a esperar con paciencia la venida del Señor, de la misma forma que Dios, que es el labrador. ¿Cuántos saben que Dios es el labrador? Eso lo dice Juan 15, versículo 1. Jesús dice: yo soy la vid, mi Padre es el labrador. El labrador, que es Dios, espera el fruto precioso de la tierra, la cosecha que ocurrirá durante el tiempo de su visitación. ¿Cuántos saben que proféticamente la tercera parte del mundo va a ser cosechada? La tercera parte del mundo va a ser cosechada. La tercera parte va a conocer al Señor Jesús. ¿Se imagina usted eso? 2,000 millones de habitantes van a conocer al Señor en el tiempo del fin. Dios va a abrir el entendimiento de esas personas. El profeta Zacarías describió eventos que están ocurriendo en nuestros días, tal como la situación actual de Jerusalén. ¿Cuántos han estado viendo las noticias de lo que está sucediendo en Jerusalén? Todo eso fue profetizado por Zacarías. Dice la palabra en Zacarías capítulo 12, versículo 3, que Israel va a ser como una piedra pesada para todas las naciones. También Zacarías habló acerca de los eventos que están por ocurrir, como la venida del Mesías. Vamos a Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9, por favor, rápido búsquelo.
Zacarías 13, versículo 8 y 9. Yo le aconsejo que apunte primero la porción y después la busque, para que no se le olvide la cita. Zacarías 13, 8 al 9 dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella, y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Pudieron ver en esa porción cómo está profetizado? Que 2/3 partes van a perderse, 2/3 partes de la tierra de almas se van a perder, pero una 1/3 parte va a ser salva, y Dios va a meterla en prueba, la va a fundir como se funde la plata, la va a probar como se prueba el oro, y esa 1/3 parte va a invocar el nombre del Señor, y el Señor le va a llamar pueblo mío. Amén. Esto va a suceder. En el contexto de los eventos del fin de esta edad, ese contexto ustedes lo van a ver después estudiando en casa, Zacarías 12, 13 y 14, esos 3 capítulos. Yo les pido que en casa los estudien. Ese es el contexto de los tiempos del fin. Dice que una 1/3 parte del mundo entero se volverá a Jehová y va a ser su pueblo. ¡Qué cosecha! Las multitudes que seguían a Jesús no serán nada en comparación con las multitudes que lo seguirán en los últimos días. ¿Cuántos se alegran de esto? Será gente hambrienta de Dios, que habrá reconocido que este mundo es vano y todos sus bienes basura. Ellos buscarán al Señor con todo su corazón. Dejaremos de escuchar informes como los que se escuchan hoy a causa de las condiciones actuales de muchos cristianos. Por ejemplo, hay un ejemplo aquí de un pastor que renunció a su iglesia porque convocó a la congregación a una reunión de ayuno y de oración, y nadie asistió. Y se tronó este pastor, dijo: ¿para qué sigo aquí si nadie quiere orar, nadie quiere ayunar? Espero que no pase eso con el ayuno que vamos a promulgar el domingo. Y aunque nadie venga, no voy a renunciar. Se decepcionó tanto que renunció y desapareció. En la época a la que el profeta hace referencia, la gente tendrá un anhelo profundo de correr en pos del Señor, un compromiso total con el Cordero de Dios. Muchos cristianos antiguos serán avergonzados. Los tibios se avergonzarán. Los pueblos del mundo, en cambio, serán tocados y tendrán hambre y sed de la presencia de Dios. Será una cosecha increíble. Sin embargo, ¿quién va a alimentar a estas multitudes? ¿Quién tendrá el mensaje del evangelio, del reino formado en ellos, para poder ministrarlos y enseñarles? Existe una necesidad urgente de líderes que conozcan a su Dios. Hello. Líderes preparados para la cosecha que viene. La 1/3 parte del mundo será cristiano. Cada ser humano que quiera seguir al Señor y esté dispuesto a poner a un lado su propio camino y sus anhelos carnales y decirle: Señor, hazme un canal y un siervo tuyo, será utilizado por Dios. La mies es grande. ¿Y qué dice la palabra? Y los obreros son pocos. Nadie será excluido por falta de cupo o falta de necesidad en el reino. ¿Por qué no ha sucedido todavía esta cosecha? Vamos a ver por qué. La visitación de Dios. Vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 29. Por favor, búsquenlo. Alguien que lo lea en voz alta. Marcos 4, 26 al 29. Rápido, por favor, el que lo va a leer. Cuando el fruto está maduro, enseguida, ¿qué dice ahí? Se mete la hoz,
No hay por qué esperar más. Así es el reino de Dios. La hoz será metida cuando el grano esté maduro. Esto no está sucediendo porque el grano aún no está maduro. Aún estamos en vísperas. Amén. La hoz será metida cuando el fruto esté maduro. Según Santiago 5:7, depende, como ya lo leímos, de la lluvia temprana y tardía, de las que hablan de una visitación celestial a través de una enseñanza ungida. Cuando nosotros leemos lluvia temprana y tardía, ¿cuántos han escuchado esa música? Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida. Y a veces nos animamos en esa canción y decimos, sí, Señor, manda la lluvia temprana y la tardía. Pero ¿qué significa realmente la lluvia? Bíblicamente. No significa un aguacero, no significa que Dios va a mandar nubes con agua natural. Está hablando de enseñanza ungida. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 32:2. Deuteronomio 32:2. Y dice, está hablando Moisés, 32:2, goteará como la lluvia, ¿mi qué? Mi enseñanza, destilará como el rocío, mi razonamiento. Entonces, cuando el fruto va a madurar solamente cuando llegue la lluvia temprana y tardía. ¿Pero qué es la lluvia temprana y tardía? Enseñanza ungida. Entonces el fruto, la gente será salva cuando empiece a fluir la revelación, cuando empiece a fluir la enseñanza ungida. ¿Cuántos dicen amén? Será la presencia de Dios manifestada por las palabras de vida que fluirán a través de su pueblo. No estamos hablando nada más de los pastores, y claro que van a ser pastores y los líderes de la iglesia, que va a fluir esa lluvia, pero también a través del pueblo de Dios, a través de usted, a través de ti, a través de mí. El Señor enviará la lluvia temprana y tardía para madurarnos y darnos abundancia de gracia. Vamos a buscar Joel capítulo 2, versículo 23, y vamos a leerlo del 23 al 28. Joel. Joel 2, a partir del 23 al 28. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuántos han escuchado este pasaje? Este pasaje, mis amados, fue declarado como cumplido parcialmente en el Pentecostés por la boca de Pedro. ¿Se acuerdan? Hubo un avivamiento. 120 estaban reunidos en el aposento alto y se escuchó un viento recio, aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y empezaron a profetizar, y empezaron a hablar en lenguas, en diferentes idiomas naturales. Y Pedro dijo, esto es lo profetizado por Joel. Pero no solamente es para el Pentecostés esta palabra, es también, esta palabra habla del tiempo del fin. Y no solamente habla de la acción del Espíritu Santo, como también del tiempo de la cosecha. Está hablando de que va a venir la lluvia temprana y tardía, y las eras se van a llenar de trigo, y los lagares van a rebosar vino y aceite. Habla de los frutos van a ser cosechados. Amén. En esta época el Señor va a enviar su lluvia temprana y tardía. Va a enviar el vino, que significa el gozo, el aceite, que es la unción,
y el trigo, que es la cosecha. Amén. Esos son tres símbolos. El trigo habla de la cosecha de almas. El vino habla del gozo y el aceite de unción. El Señor promete restaurar los años que hemos perdido al correr en pos de los gusanos y afanes de este mundo, las vanidades que carcomen la vida espiritual de nuestro corazón. Nuestra única esperanza es que el Señor restaure nuestro tiempo perdido. ¿Cuántos saben que la oruga, aquí, saltón y revoltón, verdad? Dice aquí, la oruga, el saltón y el revoltón no son personas, son plagas. Se imagina la gente un saltón, ¿no? Y un revoltón que está revolviéndose. No. La oruga, el saltón y el revoltón son plagas que comen la cosecha, que comen el vino, o sea, la vid, que comen el trigo, la aceituna, donde sale el aceite. Estas son cosas que carcomen nuestra vida espiritual. Son las vanidades del mundo, los placeres, las atracciones, las desviaciones, lo que atrae, lo que brilla de este mundo. El Señor va a reprender esas cosas y va a restituir lo que esas cosas quitaron de nuestra vida. Amén. Actualmente Dios está mostrándonos en nuestro desierto personal. Qué curiosa esa frase, ¿no? En nuestro desierto personal. Que somos incapaces de agradarlo a Él sin su ayuda. No podremos orar como debemos orar, no podemos ministrarlo, ni buscar su rostro, ni adorarlo como Él lo merece. El Señor nos muestra nuestra debilidad para que clamemos: Señor, visítame, ven sobre mí y prepárame. El avivamiento, la cosecha y la visitación vienen, pero en la historia podemos ver que cuando la visitación de Dios ha llegado, no ha sido también a todos. Es lo que ocurrió en la primera venida, donde solo unas personas participaron de esta bendición, como lo estudiaremos en el curso de la vida de Cristo. ¿Se acuerdan que la visitación estaba profetizada para todo el pueblo de Israel? Y dice la palabra que Jesús vino en la cúspide, en la cumbre de los tiempos. Y cuando llegó el tiempo de que Jesús naciera, de que el Mesías viniera, unos magos o astrólogos de Oriente, que no eran cristianos, que no eran del pueblo de Dios, en realidad eran los científicos de esa época, se dieron cuenta que en los astros había algo raro. Había una estrella que nunca habían visto, porque ellos tenían bien estudiado, bien escrito todos los astros, las constelaciones visibles al ojo humano. Se dieron cuenta que había una estrella y no era un cometa, era un cuerpo celeste diferente, luminoso, y que se estaba moviendo lentamente hasta hacia algún lugar, y ellos entendieron: hay algo sobrenatural aconteciendo. La Biblia no explica mucho, pero sí dice que vinieron de Oriente. Ahora, no vinieron 3 reyes magos y no traían juguetes. Se cree que era una caravana de personas, porque dice unos magos de Oriente, plural. Y en ese tiempo nadie viajaba solo, viajaban en caravanas para protegerse de los ladrones o de los saqueos. Y vinieron, y cuando seguían la estrella, fueron a Herodes para pedirle una ayuda. Le dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Quién les dijo que la estrella era por causa del nacimiento del rey del pueblo judío? Tenían más entendimiento que el propio pueblo de Israel. Y Herodes manda a consultar a los sabios, a los judíos que eran sabios, y ellos le dijeron: está escrito que en Belén de Judá nacerá el Mesías. Sabían el lugar, pero no fueron. Herodes les dice: vayan y después háganmelo saber. Cuando se encuentran con el niño, se arrodillan delante de él y le ofrecen oro, incienso y mirra. Oro porque habla de la realeza, incienso porque habla de adoración, y mirra porque hablaba del dolor en el sacrificio de Jesucristo en los días de su muerte. Y había unos pastores que escucharon la voz de los ángeles. Cuando se regresan, un ángel les dice: váyanse por otro lado, no vayan con Herodes. Después vemos a José y a María presentando al niño en el templo. Simeón, un viejito que estaba a punto de morir,
él sabía que estaba prestes o listo a ver al Mesías con sus ojos, y el Espíritu Santo le había dicho: ve al templo porque es el tiempo, tú vas a ver al Mesías. Y cuando llega ve al niño y el Espíritu Santo le dice: Él es. Y lo levanta en sus manos y dice: ahora sí ya puedo morir en paz. Ana, una viuda desde que era joven de edad, no se apartaba del templo y pudo arrullar al niño en sus brazos. Dice la palabra que saliendo de ahí no paraba de hablar con todos acerca de ese niño. Unos pocos vieron el nacimiento de Jesús. Ahora, esa fue la primera venida. Él viene nuevamente. Y viene una cosecha grande que anticipa su venida. Pero solamente unos pocos van a percibir la segunda venida. No toda la iglesia. ¿Cuántos saben que Israel en ese tiempo era la iglesia? Israel era el pueblo de Dios, eran los que tenían que ver, la promesa era para el pueblo de Israel, pero unos poquitos lo vieron. Unos extranjeros, unos ancianitos y unos pastores de ovejas vieron al Rey de Reyes. ¿Cómo poder ver la segunda venida? ¿Cómo ser parte de esa grande cosecha? ¿Cómo ser colaboradores de lo que Dios va a hacer? Escuche lo que voy a decir: los adoradores tendrán parte en la visitación. Los que son adoradores, los que entienden este tema que vamos a estudiar, y los que no solamente lo entiendan, sino que empiecen a vivir en esto que vamos a estar recibiendo del Espíritu Santo, son los que tendrán parte en esta visitación. ¿Cuántos quieren ser parte de esa visitación? Vamos a buscar Hechos capítulo 15, versículo 15 al 18. Hechos 15, versículo 15 al 18. Cuando lo tengan, digan ya. Dice: y con esto concuerdan las palabras del profeta, de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor. Jacobo fue el que habló de este pasaje. Jacobo, el apóstol Jacobo, se levantó, estaban en un concilio. Después vamos a estudiar más a profundidad este pasaje de la Escritura. Este pasaje anterior nos muestra que un secreto para participar de la cosecha es la alabanza. El tabernáculo de David, como veremos más adelante en este estudio, es la vida humana llena de alabanza y de intercesión. Me espero para que apunte esto. El tabernáculo de David es la vida humana llena de alabanza e intercesión. Tiene que ver con el ministerio sacerdotal de alabanza y oración. El lugar donde el Señor logre reedificar el tabernáculo de David será un lugar alrededor del cual todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre buscarán a Jehová. Él va a reedificar el tabernáculo de David para que todos los hombres busquen a Dios. Cuando el tabernáculo de David haya sido restaurado, la tercera parte del mundo será salvo y entrarán en el reino. ¿Escuchó lo que acabo de decir? ¿Escuchó lo que acabo de decir? Cuando el tabernáculo de David sea reedificado, la tercera parte del mundo será salva y entrarán al reino. A la luz de todo esto, debemos preguntarnos: ¿no vale la pena investigar, estudiar y averiguar qué es el tabernáculo de David? Si en este tiempo que tenemos por delante edificamos algo que no es llamado por Dios el tabernáculo de David, aunque sea edificado sinceramente, ¿no será una tragedia? El Señor no va a enviar la cosecha a un lugar que no ha sido conformado a ese edificio, el tabernáculo de David.
Por sinceros que seamos, Él no va a cambiar su patrón. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo dice Proverbios 14:12. Yo quiero hablar algo de esto que acabo de leer. Y es que yo solo después de 4 años entendí por qué el Señor me había enviado a Brasil. Yo tenía una idea de que yo estaba siendo enviado a Brasil para ser misionero. Pero después de 4 años, que ya estaba allá, entendí, era para esto. Y la razón por la cual estábamos allá, en realidad fue para aprender acerca del liderazgo, someternos a un liderazgo muy fuerte y aprender a someternos y aprender todo lo que había en este ministerio. Pero aparte de eso, que es personal, lo que aprendí, era para que entendiéramos esto del tabernáculo de David. Porque solamente cuando se levante el tabernáculo de David en las naciones es que las multitudes de almas serán cosechadas. Sin eso no podrá suceder. Y alguien dirá, ¿cómo, hermano? Si es cuestión nada más de predicar el evangelio. Esa es la gran comisión, pero la clave para que el resto de los hombres busque al Señor, como lo dice Hechos 15:18 o Hechos 15 al 18, es levantar el tabernáculo caído de David. Y empezamos a entenderlo, empezamos a observar lo que el Señor nos quería enseñar y empezamos a aprender de todo eso, y llegó el tiempo en el cual Dios dijo, ahora regresen a México y háganlo. Y la verdad es que todo esto, yo entiendo ahora por qué el Señor nos llevó para allá, porque antes de irnos para allá, yo era copastor aquí en León de una congregación que ahí la llevaba, les echábamos muchas ganas y éramos sinceros. Pero así como yo, hay mucha iglesia en este país y en las naciones que son sinceras, haciendo muchas cosas, pero no están haciendo las cosas que Dios quiere que se hagan. No sé si me estoy dando a entender. Somos sinceros, hacemos buenas cosas, le echamos ganas, tenemos planes, nos ponemos de acuerdo, oramos, zapateamos y gritamos, Señor, pero el Señor pareciera que como que el Señor es medio cruel, no responde. Y no es que no responde, es que Él no va a hacer nada que no esté de acuerdo a su patrón. Él no va a enviar la cosecha si no está levantado el tabernáculo caído de David, si no se ha levantado ese tabernáculo. Él no va a hacer algo fuera del patrón. Yo escuché una vez un predicador que dijo, a veces vamos delante de Dios, Señor, tengo este plan, ya lo platiqué con la asamblea de la congregación, decidimos que lo vamos a hacer y ahora al final de todo te pedimos que lo bendigas. Cuando debiera ser al contrario, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Para platicárselo a la asamblea y para echarle las ganas a lo que tú digas que tenemos que hacer. Y de esto se trata de lo que estamos hablando ahora. Eso es lo que vamos a estudiar. Por favor, no pierda, si está en su posibilidad, ningún martes de esta enseñanza, porque vamos a ir creciendo en el entendimiento. Y el día que acabemos, yo voy a platicar con toda la congregación para hacer algo, para ya empezar a poner un ladrillo, comprar 1 metro cuadrado de tierra en algún lugar y empezar el centro de adoración. Amén. Amén. Hechos 13:22, por favor. Hechos 13:22 dice, les levantó, bueno, ¿cómo dice al principio, por favor? Quitado les levantó por rey a David. Quitado está hablando de Saúl. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Este será el testimonio que el Espíritu Santo dé de aquellas personas que estén dispuestas a conformar sus vidas al patrón del Señor. O que tengamos el anhelo de edificar y construir conforme al patrón de Dios, conforme al tabernáculo de David que Él revele. Si estamos mal en alguna área, que estemos dispuestos a cambiar.
Debemos anhelar el patrón del Espíritu Santo y no aferrarnos a ninguna cosa que sea diferente a o fuera de su voluntad perfecta. ¡Qué tragedia sería desperdiciar y despreciar nuestra oportunidad al edificar una obra que no es llamada por Dios, el tabernáculo de David! Yo tengo el privilegio llegó a mis manos un libro que es un libro biográfico de varios hombres de Dios que no son famosos, pero que impactaron a su entorno en su época, gente del 1600, 1700, 1800 y principios del 1900. Y yo estoy entendiendo cada vez más por qué lo recibí, porque hay un patrón en esas personas. Y el patrón, en pocas palabras, es que Dios los quebró todas sus estructuras para que después dijeran: Señor, no sé nada, enséñame tú, y ahora ¿qué quieres que yo haga? Y leí de un hombre, Matthew y algo, era un hombre ciego, inglés, que Dios lo empezó a usar y él predicaba. Él era ciego y se aprendía los versículos de memoria, escribía sus sermones y se los aprendía. Y dirigía toda la reunión aprendido, o sea, los himnos eran aprendidos, los versículos eran aprendidos, lo que iba a decir ya estaba aprendido, él lo había escrito antes y lo había aprendido, había gente que le ayudaba, era ciego. Y predicaba con tal pasión. Pero un día, un grupo de teólogos alemanes cristianos, al ver su amor, su entrega por el Señor y su fervor, les gustó, pero se dieron cuenta que todo lo que él enseñaba estaba fuera del patrón bíblico. O sea, enseñaba de la Biblia, pero conforme a los patrones de la tradición de la iglesia a la cual él pertenecía. No sé si me estoy dando a entender. A veces una denominación empieza a crear patrones y costumbres, tradiciones que se hacen casi una doctrina, y la gente cree cosas porque así siempre se ha creído. Es como la mamá que está haciendo el pavo de Navidad, y la niña ve que le corta la cola al pavo y lo mete en el horno. ¿Y por qué? ¿Por qué lo haces así, mamá? Es que tu abuela así lo hacía. Iba con la abuela: oye, abuelita, ¿por qué siempre le cortamos la cola al pavo de Navidad y lo meten al horno? Es que mi mamá, que es tu bisabuela, así lo hacía, y toda la bisabuela estaba viva. Y llega la niña con la bisabuela: bisabuelita, ¿por qué le cortan la cola al pavo? Es que el horno que yo tenía estaba demasiado chico, y por eso le cortaba yo la cola. Y a veces eso se llaman paradigmas. Crecemos con paradigmas, y de repente la reunión la hacemos así, y predicamos de esta forma así, y creemos que esto así, y todo, y cuando vas a la Biblia no está ahí. Pero es que así lo hizo la iglesia siempre. Y esos alemanes llegaron con este hombre y le dijeron: ¿sabes qué? La palabra no dice esto, lo que tú predicaste, esto no es así. Y de repente él se dio cuenta que estaba toda su predicación basada en tradiciones, y eso lo tronó. Platica en su biógrafo que hasta llegó a decir, a renunciar a la denominación: yo renuncio. Y no le aceptaron la renuncia, y él dijo que tuvo un pequeño lapso de tiempo que pensó que ya no tenía fe, pensó que ya no existía el Señor, que ya no existía Dios, porque se sintió traicionado de haber predicado tanto tiempo cosas que se dio cuenta que no tenían fundamento bíblico y que eran parte de la tradición nada más. Pero después el Espíritu Santo lo visitó y fue renovado, y entonces él decidió no volver a predicar algo que no fuera revelado por el Espíritu Santo en su palabra. Él decidió: nunca voy a creer lo que los demás me digan nada más porque los demás me dicen, voy a la palabra para ver si es cierto. Y eso es lo que está haciendo este tema. Y lo que vamos a estudiar es tan importante, es de vida o muerte. Escúcheme, es de vida o muerte espiritual, el tabernáculo de David. Ojalá el Señor pueda dar testimonio de nosotros como lo dio de David, que dijo: he hallado a mi siervo David, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Si de repente hoy encontráramos por revelación de la palabra que el Señor quiere que adoremos de cabeza, con los pies para arriba, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo? Si yo les dijera: es que dice Deuteronomio, números no sé qué, que te presentarás delante de mí de cabeza para abajo y los pies para arriba, adorándome en santidad, ¿lo harías?
Pero la tradición dice, y bueno, la propia lógica dice que debemos estar de pie. Pero es que si dice la palabra, claro que la palabra no dice eso, no se preocupe. No vamos a encontrar ninguna de esas porciones. Para la circulación, dice Memo. Pero hay muchas cosas que sí van a poner tu teología de pies para arriba. Y tú vas a decir, ¿qué? Pero si yo siempre creí, si en Tandamandapio siempre lo hicimos de esta forma. Es que el pastor Leoncio me enseñó siempre que era así, y él era tan sincero, pero por mucha sinceridad, si no está en la Biblia, no tienes por qué seguir creyendo lo que tu sincero pastor te predicó. Debemos de creer solamente en la palabra de Dios. Amén. Para entender, esta es una segunda parte. ¿A qué horas empecé? 8:30, ok. Tenemos todavía un buen tiempo. Voy a tratar de ser breve. Para entender el tabernáculo de David debemos estudiar el Antiguo Testamento. Debemos estudiarlo. Vamos a ver Oseas capítulo 12, versículo 10. ¿Alguien que lo lea en voz alta? Y alguien que busque también Marcos 4, 33 y 34. ¿Quién lo busca? Levante la mano. ¿Allá atrás lo buscas? Ok. Marcos 4, 33 al 34. Cuando te lo pida, te levantas y lo lees en voz alta, por favor. Ok. Entonces vamos a leer primero Oseas 12, 10. ¿Quién lo lee? Oseas 12, 10. Él habló a los profetas, habló la profecía por medio de ¿qué? De parábolas. A veces es común escuchar preguntas como estas entre el pueblo de Dios. Escuche, ¿qué relación tiene el Antiguo Testamento con un cristiano que vive en el Nuevo Testamento? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Cuál es la relación que tiene el Antiguo Testamento con un cristiano del Nuevo Testamento? ¿Tienen alguna enseñanza? ¿Tienen alguna enseñanza para mí los escritos del Antiguo? ¿O son solo historias interesantes que tienen que ver con el Israel en el Medio Oriente? Como cristianos y estudiantes serios de la palabra de Dios, es importante que conozcamos la relación del Antiguo Testamento con nuestras vidas, ya que es una falta de entendimiento en esta área. Ya que una falta de entendimiento en esta área, el Antiguo Testamento, puede provocar que perdamos muchas de las verdades que Dios quiere compartirnos. ¿Qué dice Marcos 4, 33 al 34? Amén. Entonces, en el ministerio de Jesús, ¿Él cómo habló? Siempre enseñó con parábolas. Y de hecho, cuando ya estaban en casa, les explicaba a los discípulos, pero delante de la gente, nada más hablaba con parábolas. La forma de enseñar de Cristo, la forma que Él usó en la tierra fue a través de parábolas. Una parábola se define como una historia de algo en lo natural que ilustra o enseña verdades espirituales. Hay dos razones, entre otras, por la que Él las usaba. Uno, el hombre, por su condición natural de poner sus ojos en las cosas de este mundo, necesita ser enseñado por medio de ellas. Dios tiene que captar nuestra atención, muchas veces con algo físico, para que entendamos cómo es el mundo espiritual. Es una forma fácil que el Señor encuentra. Ahora, punto número 2, Él enseña a través de parábolas. Jesús lo hizo porque es parte de su naturaleza. A Él le gusta contar historias. Usar parábolas no fue un sistema de enseñanza nuevo.
algo que estuviera inventando en el tiempo de su primera venida. Desde antes fue una de las formas principales que utilizó para transmitir verdades espirituales al hombre. Y vamos a anotar algunas porciones que usted va a estudiar en casa. No tenemos tiempo para estudiarlas aquí, pero anote las porciones. Números 24, versículo 3 al 8. Números 24, 3 al 8. Ahora, Salmo 78, versículo 3. Ezequiel 24, versículo 3. Oseas capítulo 12, versículo 9 al 10. Ahora escuche la porción que voy a leer y apúntela a Romanos 1:20. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Lo voy a repetir: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El Señor usa ejemplos en lo natural para revelarnos verdades espirituales. Entendiendo esto, con ayuda de los escritos del Nuevo Testamento podemos recibir luz acerca del propósito del Antiguo. Hebreos 9:9, solamente apúntelo y escuche lo que voy a leer. O no, búsquelo y subráyelo en su Biblia si usted puede, porque esta es la porción que nos da autoridad para entender el Antiguo Testamento, o es una más bien. Hebreos 9:9. Dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Dice ahí, lo cual es, ¿qué? Símbolo. ¿De qué está hablando? Del tabernáculo de Moisés, de sus muebles, de su estructura. Y cuando dice símbolo también significa parábola. Y habla para el tiempo presente. El Antiguo Testamento y sus eventos son una parábola para esta edad de la iglesia. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17, Colosenses 2, versículo 16 al 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Cuántos entienden lo que está diciendo esta porción? Él, Memo, dijo Pipi. Dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿De qué está hablando? Acuérdense, el pueblo de Israel podía comer ciertos animales y otros no. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda de Pedro? Mata y come, dijo, Señor, esto es impuro. Nadie os juzgue en comida o en bebida. En cuanto a días de fiesta, Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculos. Esos eran días de fiesta. Nadie os juzgue en comida o en bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Los sábados, la luna nueva anunciaba las estaciones, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí está hablando Pablo en Colosenses, le está diciendo al pueblo de Israel, todas esas fiestas, ¿cuántos se acuerdan de los temas que vimos de las fiestas del Señor? ¿Verdad? Todo eso eran ritos, eran tiempos, estaciones, se hacían fiestas, había un chorro de rituales, un montón de cosas que el Señor decía, hagan esto, hagan aquello. Todo era una parábola, un símbolo, una sombra del Nuevo Testamento, de revelaciones que hoy podemos entender.
Por ejemplo, la Pascua, sabemos que el Cordero es Jesús. Amén. Los panes sin levadura, nosotros, la levadura es el pecado. Somos panes sin levadura. El pan de vida es Cristo. Amén. Expiación. Antes de entrar a la fiesta de los tabernáculos tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Es un tiempo de quebrantamiento, etcétera. El Antiguo Testamento, sus ritos, objetos, etcétera, son sombra de lo que había de venir. La misma idea de parábola. ¿Qué es lo que ha de venir? El verso 17 lo explica. Cristo. Para que exista una sombra se necesitan dos cosas, luz y un objeto. El libro de Hebreos dice, porque la ley, teniendo la sombra de las cosas venideras, no la imagen misma de las cosas. Eso lo dice Hebreos 10:1. Apúntelo. Lo voy a repetir. Porque la ley, está hablando de, ¿cuántos saben que la ley es qué? Es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la ley. Porque la ley, o voy a parafrasearlo, porque el Antiguo Testamento, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. El Antiguo Testamento, amados, escuche, apúntelo ahí. El Antiguo Testamento es una sombra. Apúntelos, usted está anotando este estudio. El Antiguo Testamento es una sombra. Entonces, si es la sombra, ¿cuál es el cuerpo? El cuerpo es la vida o la realidad de esa sombra. ¿Y quién es el cuerpo de esa sombra? Cristo. Todo lo que usted lea en el Antiguo Testamento va a apuntar al cuerpo, y el cuerpo es Cristo. Por ejemplo, ¿dónde estaba el pueblo de Israel después de 400 años de opresión? En Egipto. ¿Egipto qué es? Es una ciudad allá en el Medio Oriente. Pero esa es una sombra ¿de qué? Del mundo. Faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel. ¿Quién es Faraón? Una persona allá en Egipto que vivió y todo, pero es la sombra ¿de qué? De un cuerpo, de Satanás y del pecado. Ahora, atravesaron por el Mar Rojo. Bueno, antes de atravesar por el Mar Rojo, Dios les envió un libertador. ¿Quién? Moisés. ¿Quién es Moisés? ¿Es la sombra de quién? Del libertador, Jesús. Los llevó al desierto. ¿A dónde nos lleva Jesucristo después de nuestra conversión? A un desierto donde somos tratados para que muera el viejo hombre. Ahora, en ese desierto el pueblo de Israel bajó durante 40 años. Y murieron ahí, pero entró una nueva generación. ¿Eso fue sombra de qué? De la muerte del viejo hombre y de la entrada al reposo del nuevo hombre. Entraron a Canaán a través de la mano de ¿quién? De Josué. El nombre de Josué significa ¿qué? Salvador. Es el mismo nombre hebreo de Jesús. Jesús nos introdujo a la nueva tierra, la tierra del descanso, del reposo de nuestras obras, del reposo del pecado, del reposo de las obras muertas de la carne. Josué es símbolo de Jesús. Ahora, dice la palabra que Josué entró ¿cómo? ¿Cómo entró? ¿Cuál fue la primera ciudad que fue tomada? Pero antes de ser tomada, ¿cuál fue la experiencia de Josué? Antes de entrar, dice que él estaba ahí cerca, viendo ahí, y se le apareció ¿quién? Un ángel con una espada desenvainada. ¿Y qué le dijo? Le dijo Josué, ¿quién eres? ¿De los nuestros o de aquellos o de los nuestros? No, sino como el príncipe del Señor he venido. Y no les voy a adelantar mucho de eso porque ahí tengo una enseñanza que les voy a dar, está bien padre. Y entraron a poseer Jericó, la primera ciudad. Y Dios dijo que tenían que ellos aprender a hacer la guerra. Y Dios también nos introduce a la tierra, pero nos permite tener nuestras guerras. Todo lo que ustedes, todas las historias que vamos a estudiar siempre en el Antiguo Testamento revelan nuestra vida con Cristo Jesús, la obra del Espíritu Santo, la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Todo es una sombra. Y la última porción que quiero leer en esta noche
es 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 y versículo 11. 1 Corintios 10. Versículo 6 y versículo 11. Dice el versículo 6, mas estas cosas, ¿cuáles cosas? Los relatos del Antiguo Testamento, las parábolas del Antiguo Testamento, la ley. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos o como parábolas para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. En resumen, Dios utiliza las sombras o parábolas del Antiguo Testamento para enseñarnos diferentes aspectos de la verdad que tienen un cumplimiento en la vida cristiana. Jesús utilizó el Antiguo Testamento para explicarles a sus discípulos el Evangelio. Eso está en Lucas 24, del 44 al 48. Algunos cristianos, estoy terminando con esta idea, ponga atención. Bueno, la porción, por si no la consiguió agarrar, Lucas 24, 44 al 48. Algunos cristianos tal vez han tenido el concepto que el Nuevo Testamento es mejor que el Antiguo Testamento. Hay mucho cristiano que piensa así. No, es que el Nuevo Testamento con ese. Pero el apóstol Pablo dice que ambos son útiles para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Ahora escuche, el Antiguo Testamento es 3/4 partes de la totalidad de la Biblia. Si usted agarra el compendio y ve qué porcentaje ocupa el Antiguo Testamento, son 3/4 partes. Y si no lo entendemos, también no entenderemos el Nuevo Testamento, y es imposible obtener doctrina pura si no estudiamos el Antiguo Testamento. Escucha lo que le voy a decir, ahorita ya cerramos esta parte del estudio. Ahora sigo yo más media hora. Es un problema gigantesco de la iglesia. Yo no sé si ustedes ven ciertos canales cristianos y escuchan a los predicadores, pero no usan el antiguo, ni lo explican. Se la pasan con los evangelios. Ahora, yo no estoy contra los evangelios, son la Biblia, pero se la pasan nada más en los evangelios y nunca se meten a estudiar las profundidades del Antiguo Testamento. Si no entendemos el Antiguo Testamento, amados, no vamos a tener doctrina pura. No vamos a poseer verdades del Señor. No vamos a entender el paquete en su totalidad. Vamos a tener siempre vamos a estar hablando solo de la salvación, solo de evangelismo, solo de fe, del amor que Dios nos tiene. Todas esas cosas son importantes, pero hay muchas cosas más que el reino de Dios quiere que entendamos. El Antiguo Testamento es clave. Hay muchos que no solamente no lo estudian, como están en contra. Un día yo escuché de este hombre de Dios, Marvin Byers, que fue a hablar en Estados Unidos con un hombre que ha escrito muchos libros de profecía o escatología de los tiempos del fin. ¿Cuántos les interesa escatología? Bueno, particularmente su pastor cree totalmente distinto el tema de escatología de la demás iglesia, o de casi toda la demás iglesia. Y la enseñanza que yo tengo de escatología viene de este hermano Marvin. Y él fue con este autor, que ha escrito muchos libros acerca del rapto, y se han hecho muchas películas del rapto, y casi toda la iglesia cree esta teología del rapto de la forma que este hombre la escribió. Ya murió hace tiempo. Pero cuando el hermano se sentó con él para hablar con él de lo que él entendía que estaba equivocado en su enseñanza escatológica, el hermano le dijo: no, es que así es, pero ¿por qué? Es que dice tal porción, pero esa porción no dice eso.
No, es que eso dice eso porque hay otra porción que dice eso, pero esa otra porción tampoco dice eso. Y empezó el hermano, sin polemizar, pero tratando de llegar a la verdad, empezó a mostrarle que toda su enseñanza estaba basada en puras interpretaciones privadas de versículos que no, su contexto no decía eso. Llegó al punto en el cual le dijo: hermano, entonces, si usted está diciendo que el fin de los tiempos va a ser así, usted tiene ¿qué entiende entonces usted del libro de Ruth? Porque el libro de Ruth en el Antiguo Testamento, toda su historia nos explica un concepto importante que nos ayuda a entender la escatología. Pero no entender el libro de Ruth o no querer hacerle caso al libro de Ruth destruye la enseñanza de escatología que hay actualmente. ¿Saben lo que le dijo este hombre? El libro de Ruth no tiene nada que ver. De hecho, ni es inspirado. O sea que de golpe arrancó un libro de la Biblia del Antiguo Testamento este hombre para no querer darse cuenta de que su enseñanza de escatología está mal. Muchas personas en el pueblo de Dios no quieren que nos metamos al Antiguo Testamento porque dicen: eso ya pasó, eso fue el pueblo de Israel, eso son historias del pasado, ahora es el nuevo. Pablo lo escribió, y estas cosas, él estaba hablando del Antiguo Testamento, les acontecieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Y vamos a estar estudiando el Antiguo Testamento, vamos a estarlo analizando. De hecho, el tabernáculo de David es el Antiguo Testamento. Amós 9, Antiguo Testamento. Pero la iglesia del Nuevo Testamento en Hechos 15 dijo: ese es el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento en Amós 9 dice. Y el tabernáculo de David, hermanos, es lo que va a preparar la grande cosecha y la venida, la segunda venida del Señor Jesús. Amén. Ahora yo les desafío a echar de lado todo lo que ustedes creen y dejarse llenar por lo que la Biblia dice, no por lo que yo digo, por lo que la Biblia dice. A cambiar conceptos. Ustedes, al igual que yo, van a ser sacudidos y van a ser chocados y van a decir: entonces todo lo que yo pensaba y lo que yo creía, ¿qué tiene que ver? Nada. Era un rumbo, era un trayecto errante el que a veces algunos llevaban. Y hoy el Señor nos va a alinear, por lo menos a esta verdad. No estoy diciendo que vamos a poseer todas las verdades, pero estoy diciendo que en cuanto a esta verdad, el tabernáculo caído de David, vamos a tener luz, una luz muy fuerte, muy preciosa. Y te quiero decir, si Puerta del Cielo pone en práctica este principio, León, Guanajuato va a recibir al Señor. León, Guanajuato va a tener un avivamiento. Si empezamos nosotros, otras congregaciones van a empezar a entrar en este fluir. Ahí ustedes conocen a nuestros pastores amigos aquí en la ciudad. Ellos me están diciendo a cada rato: ¿qué onda con el centro de adoración? De hecho, quiero que sepan ustedes que hay una ofrenda de una iglesia para el centro de adoración, y nosotros ni siquiera nos hemos puesto las pilas, y hay una ofrenda de una congregación para el centro de adoración. Un pastor dijo: la congregación ofrendó esto para el centro de adoración. Yo creo que están más interesadas otras iglesias en el centro de adoración que nosotros mismos. Pero antes de levantar un edificio para adorar e interceder, tenemos que entender qué significa y cómo se debe de hacer espiritualmente. Y para que tú formes parte de ese grupo de adoradores que van a interceder y van a adorar y van a traer el reino de Dios a la ciudad. Amén. El centro de adoración en Brasil está funcionando solamente con 12 horas diarias, no 24 todavía. Y Mike me platicó que hubo un tiempo que tuvieron que cerrar el centro de adoración por unos meses. Una persona que trabajaba en los bomberos le dijo: Mike, desde el día que cerró, se duplicaron los asesinatos, los homicidios, las catástrofes en la ciudad. Desde el día que cerraron el centro de adoración, se duplicó el índice de violencia en la ciudad. Porque realmente el centro de adoración tiene un impacto en los lugares celestiales de la ciudad. Esto está sucediendo en todo el mundo.
En muchas naciones se están levantando centros de adoración 24 horas. En Israel ya hay uno. En Arkansas hay otro, que son mundiales. En Brasil hay. Y en otros países centros de adoración que Dios está levantando. Adoradores 24 horas que están diciendo: Señor Jesús, ven a la tierra. Restaura la tierra, que venga a tu reino, que acabe la injusticia. Y todo esto comenzó con un hombre llamado David, que recibió la estrategia de Dios para que el resto de los hombres buscara al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Lo que hoy vimos es apenas la introducción. No hemos visto el tema. No hemos tocado nada del tema en realidad. Fue la pura introducción. Y vamos a orar para terminar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos des ojos para ver y oídos para oír y un corazón inclinado a obedecerte. Señor, que en este tiempo de enseñanza del tabernáculo de David, nuestros ojos sean iluminados, Padre. Nuestros corazones encendidos. Nuestra voluntad transformada. Y que cada persona que ha venido el día de hoy, yo pido, es una petición que yo te hago, Señor, que cada uno de los que estamos aquí y aún más puedan terminar el último día que hablemos el último capítulo de este tema, Señor. Que haya un favor, una gracia, un acople de horarios, de agenda, Señor, para poder trabajar este tema no solamente como conocimiento, sino como una revelación entrañada en el espíritu de esta congregación. Señor, yo te pido que enseñes a esta congregación el principio, la clave, el secreto de la llave de la casa, del tabernáculo de David. Que esta llave sea dada a esta congregación a través de la enseñanza ungida. Que la lluvia temprana y tardía, que la enseñanza ungida, Señor, caiga en estos días. Si tu Espíritu Santo no derrama esa lluvia, Señor, yo voy a dar solamente un tema hueco, Señor, un tema aburrido, conocimiento mental. Pero si tu Espíritu Santo nos visita con tus nubes de gloria, llenas del agua de tu revelación, llenas de la unción de tu Espíritu Santo, Padre, esta congregación no solamente va a aprender, sino que esta congregación va a ser transformada, Señor, en su esencia, en sus fundamentos, en su ADN, Señor, en su formación espiritual, en su estructura espiritual. Yo te pido, Señor, que tú a través de esta enseñanza empieces a romper estructuras viejas y huecas que hay en nuestras vidas, Señor. Todo lo que la religión aportó, Señor, que no tiene que ver con tu reino, caiga. Todo, Señor, todos los tabiques, Señor, todas las columnas, Señor, y todas las cosas en la estructura de nuestro espíritu que no vienen de tu palabra, que no vienen de tu espíritu, de tu corazón, Señor, que han sido colocadas en nuestra vida por la tradición, por la costumbre, sea derribado, Padre, en el nombre de Jesús. Danos ojos para ver la revelación. Danos oídos para oír tus palabras. Danos, Señor, un espíritu superior, una mente superior, la mente de Cristo. Dice tu palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Danos la mente de Cristo, Señor, y que esto pueda ser vida, vida para nuestro ser, vida para nuestro corazón, vida para esta iglesia, y no solamente para esta congregación e iglesia, sino para la ciudad. Queremos ver a León, Guanajuato, Señor, venir a los pies de Jesús. Queremos que León, Guanajuato sea una de las ciudades avivadas que clamen por tu presencia. Queremos ver esas multitudes viniendo a los pies de Cristo. Queremos ver esa tercera parte de la tierra, de los moradores de la tierra, viniendo al conocimiento de Jesucristo. Y esto, Señor, a través de lo sobrenatural, Señor, que tú vas a derramar en la adoración, en la intercesión de tu pueblo, Señor, que te va a adorar constantemente. Oh, Señor, hazlo. Señor, yo sé que se va a presentar oposición, se va a presentar, Señor, una fuerza, Señor, un impedimento, obstáculos, Señor, barreras para que oigamos, para que estemos aquí. Yo te pido que rompas toda barrera, que rompas con toda oposición, Señor, del maligno, toda enfermedad, todo percance, Señor, todo ataque, toda violencia, Señor, toda dificultad, Señor, sea derribada, Padre, para que podamos estar creciendo en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Te pido unción, Señor, en cada reunión. Te pido hambre en nuestras vidas y corazones, Padre.
Que podamos venir con hambre cada vez, Señor, a escuchar tu palabra. Desde ahora, desde ya, Señor, desde esta noche, Señor, empieza a poner, Señor, una expectativa divina, Señor, en cada uno de nosotros, en cada corazón aquí, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.